Introducción a la visualización de datos. Bienvenidos a esta sesión sobre visualización de datos. ¿Cuántas veces han estado frente a una tabla llena de números y han sentido que simplemente no logran ver el patrón? Es aquí donde la visualización de datos se vuelve fundamental. Convierte información compleja en algo claro, comprensible y accionable. Hoy vamos a explorar diferentes tipos de gráficos y cómo elegir el adecuado según el tipo de datos que tenemos. Para empezar, quiero que piensen en una situación en la que hayan tenido que explicar un conjunto de datos a alguien que no está familiarizado con ellos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Funcionó? La clave está en elegir el gráfico correcto. Vamos a verlo en detalle. Ejemplo. Miren esta pantalla con múltiples gráficos de barras, líneas y circulares. ¿Cuál de ellos les parece más intuitivo? Noten cómo cada uno resalta una parte distinta de la información. Diagrama de tallo y hoja. Ahora hablemos de un gráfico menos común, pero muy útil cuando queremos visualizar distribuciones de datos pequeños sin perder los valores individuales. El diagrama de tallo y hoja. La idea es simple. Separamos los valores en dos partes, un tallo con las decenas y una hoja con las unidades. Esto nos da una vista rápida de cómo están distribuidos los datos. Pero ojo, este tipo de gráfico es práctico solo para conjuntos de datos pequeños. Si intentamos hacerlo con cientos de valores, se vuelve inmanejable. Ejemplo. En la siguiente diapositiva podemos ver un diagrama de tallo y hoja. Observamos que los datos se agrupan en rangos de decenas y las hojas muestran los valores individuales dentro de cada grupo. Podemos notar que la mayor concentración de datos está entre 30 y 50, lo que indica que esos valores son los más frecuentes. Interpretación y usos. Este gráfico es útil para visualizar pequeñas cantidades de datos numéricos, como edades de estudiantes, puntuaciones en exámenes o mediciones en experimentos pequeños, histogramas y curva de densidad. Pasemos ahora a un gráfico más robusto, el histograma. ¿Cuántos de ustedes han visto gráficos de barras? Los histogramas pueden parecer similares, pero hay una diferencia clave. Los histogramas agrupan los datos en intervalos o bins y nos muestran la frecuencia con la que aparecen los valores en cada grupo. Cuando agregamos una curva de densidad, podemos visualizar mejor la tendencia general de los datos. Ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver un histograma acompañado de una curva de densidad. Observamos que los datos tienen una forma de campana, lo que indica una distribución aproximadamente normal. La mayoría de los valores están alrededor de cero, con menos frecuencias en los extremos. Interpretación y usos. Los histogramas se usan en análisis de datos para identificar distribuciones, detectar sesgos y evaluar variabilidad en muestras. Diagrama de Pareto. Presentador. Ahora hablemos del famoso principio 80-20. El diagrama de Pareto nos ayuda a priorizar problemas o causas según su impacto. La idea es simple. La mayor parte de los efectos provienen de unas pocas causas. Este gráfico combina barras con una línea de acumulación para identificar cuáles son los factores más importantes en un problema. Ejemplo. En la siguiente diapositiva podemos ver un diagrama de Pareto. Notamos que la categoría A tiene la mayor cantidad de incidencias y que al acumular las primeras tres categorías ya cubrimos casi el 80% del total. Esto nos sugiere que si resolvemos esas tres causas, habremos mitigado la mayor parte del problema. Interpretación y usos. Este gráfico es ideal para gestión de calidad, identificación de fallas y planificación estratégica. Gráficos de línea y barras. ¿Cuándo usar un gráfico de línea y cuándo uno de barras? Los gráficos de línea son ideales para tendencias en el tiempo, mientras que los de barras comparan categorías. En la siguiente diapositiva podemos ver dos gráficos. El gráfico de línea muestra fluctuaciones en los valores, con picos y caídas que indican posibles eventos importantes. El gráfico de barras
nos permite comparar varias categorías y observamos que la categoría B tiene el mayor valor. Interpretación y usos. Los gráficos de línea son útiles en análisis financieros y científicos. Los gráficos de barras se aplican en comparaciones de ventas, encuestas y reportes de rendimiento. Gráficos circulares. Los gráficos circulares o de pastel muestran proporciones de un total. En la siguiente diapositiva podemos ver un gráfico circular que representa diferentes categorías. Notamos que la categoría B ocupa la mayor proporción del total, lo que indica que es la más representativa dentro del conjunto. Interpretación y usos. Este gráfico es ideal para presupuestos, distribución de votos y análisis de mercado. Gráfico de probabilidad acumulada, también llamado gráfico de ojiva o frecuencias acumuladas. Los gráficos de probabilidad acumulada nos permiten analizar la forma en la que se distribuyen los datos y en qué punto se acumulan ciertos porcentajes de ellos. Nos ayudan a visualizar cuántos datos están por debajo de un determinado valor. En la siguiente diapositiva podemos ver un gráfico de probabilidad acumulada. Observamos que la curva se mantiene baja hasta valores cercanos a -2. Luego, crece rápidamente entre -1 y 1 y se estabiliza cerca de 3. Esto nos indica que la mayoría de los valores están dentro de este rango. Interpretación y usos. Este tipo de gráfico es útil para analizar percentiles, calcular probabilidades y determinar umbrales críticos en estudios estadísticos y financieros. Gráfico de ojiva. El gráfico de ojiva es una representación de la frecuencia acumulada de un conjunto de datos. Nos permite ver cuántos valores están por debajo de un cierto punto y encontrar la mediana. En la siguiente diapositiva podemos ver un gráfico de ojiva que muestra cómo se acumulan los valores en el tiempo. Notamos que la curva crece rápidamente en el centro, indicando que la mayoría de los datos están concentrados en ese rango. Se muestra la imagen del gráfico de ojiva. Interpretación y usos. Se utiliza en análisis de tiempos de espera, estudios de calidad y evaluación de distribución de datos. Diagrama de dispersión. Los diagramas de dispersión nos ayudan a identificar relaciones entre dos variables. Pueden mostrar correlaciones positivas, negativas o ninguna relación aparente. En la siguiente diapositiva podemos ver un diagrama de dispersión con múltiples puntos distribuidos en el gráfico. Observamos que hay una tendencia ascendente en la mayoría de los datos, lo que sugiere una correlación positiva entre las variables. Interpretación y usos. Es útil en estudios de mercado, análisis de tendencias, estudios de productividad y modelado de relaciones entre variables. Diagrama de caja y bigotes. El diagrama de caja y bigotes es una herramienta poderosa para analizar la variabilidad de los datos. Nos muestra la mediana, la dispersión y los valores atípicos. En la siguiente diapositiva podemos ver un diagrama de caja y bigotes. Notamos que la mayor parte de los datos se encuentran dentro de la caja, con algunos valores atípicos fuera de los bigotes. Interpretación y usos. Es ideal para comparar distribuciones de datos, detectar valores atípicos y analizar variabilidad en estudios científicos y financieros. Mapa de calor. El mapa de calor nos permite visualizar valores dentro de una matriz usando una escala de colores, lo que facilita la identificación de patrones. En la siguiente diapositiva podemos ver un mapa de calor. Observamos que los valores más altos se representan en tonos rojos y los más bajos en tonos azules. Podemos identificar fácilmente las áreas con valores más altos. Interpretación y usos. Se utiliza en estudios de correlaciones, análisis de grandes volúmenes de datos, patrones de tráfico en redes y análisis de comportamiento. Diagrama de árbol. Los diagramas de árbol nos ayudan a visualizar decisiones, estructuras organizativas y jerarquías de manera clara. En la siguiente diapositiva podemos ver un diagrama de árbol que muestra cómo se dividen distintas categorías desde un punto inicial. Podemos observar la ramificación de cada decisión y sus consecuencias. Interpretación y usos. Se usa
en planificación de decisiones, modelado de algoritmos y estructuras organizacionales. Diagrama de Venn. El diagrama de Venn nos permite visualizar intersecciones y diferencias entre conjuntos. En la siguiente diapositiva podemos ver un diagrama de Venn con dos grupos, A y B. Notamos que hay un área de intersección que indica elementos compartidos entre ambos conjuntos, interpretación y usos. Se usa en estudios de lógica, comparación de grupos en estadística y análisis de segmentación en marketing. Conclusión. Como vimos, cada gráfico tiene su propósito. Lo importante es elegir el adecuado para contar la historia correcta con nuestros datos. Ahora los invito a practicar y explorar más sobre visualización. ¿Alguna pregunta?